Llevas toda la vida hablando en público y aún hoy lo pasas mal cuando te toca hacerlo. Quizá te trabas, te pones nervioso, sudores fríos recorren tu cuerpo y luego sientes que no das la talla. Ya no sabes qué hacer para que tu próxima intervención no sea un completo infierno. No le des más vueltas. La solución está en el Método Bravo, el libro que acabo de publicar con Alienta Editorial. En él cuento las claves prácticas con las que lograrás expresarte con éxito ante cualquier audiencia. Te dediques a lo que te dediques y seas como seas, vas a necesitar expresarte oralmente en numerosas ocasiones. Después de todo, lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Bueno, pues están viendo el trailer book del libro Método Bravo de Mónica Galán Bravo, que ella es coach, ella es escritora y es autora de este libro y de este método, Método Bravo. Además tenemos la suerte de no solo estar viéndola protagonizar ese trailer book, sino la tenemos aquí en el plató, en la redacción abierta. Mónica Galán, buenas tardes y mil gracias por venir. Un gustazo, la verdad, estoy súper ilusionada. Es un placer. Bueno, tengo aquí delante este libro tuyo, de Alienta Editorial, que como siempre, todas las editoriales del Grupo Planeta, pues qué bien editado está. Es un libro cuyo título es Método Bravo y cuyo subtítulo o entradilla, la herramienta definitiva y divertida para hablar en público de forma brillante en 5 sencillos pasos. Es un libro además que viene con realidad aumentada, que esto ahora hablaremos de qué se trata, porque seguramente ustedes, si no están muy puestos en la tecnología, bueno, pues no sepan de qué va, pero es una cosa muy interesante. Bueno, Mónica, como decía, eres la autora de este libro, eres coach y prometes que una vez leído, la persona que lo haya leído podrá hablar en público de manera fácil, incluso divertida. Bueno, es que debería ser así, no la tortura que nos decimos todos, que es cada vez que nos dicen, oye, tienes que presentar esto delante de tu departamento, en un proyecto, o cuando hay pues tantos proyectos empresariales, ¿no?, que tienen grandes ideas, y por supuesto eso no lo dije yo, lo dijo Aristóteles hace muchos años, 2300 años atrás. Claro, saber presentar la idea es tan importante como la propia idea. Tienes una idea genial, tienes un concepto de negocio que quieres compartir, pero si no lo sabes transmitir de una forma eficaz y eficiente, igual no consigues la inversión suficiente o no atraes a los clientes. Y yo lo que propongo es eso, que en vez de una tortura sea, ¿por qué no?, algo divertido, una fórmula incluso de atreverte, de subir tu propia autoestima, dando ese paso adelante y hablando en público. Así es. Yo creo, Mónica, que es un libro que a mí, en tanto que profesional de los medios, me puede interesar, a un político le puede interesar, pero, y eso es lo que creo que mucha gente está en ese error, mucha gente pensará que esto no va con ellos, porque yo no me enfrento, pensará mucha gente que nos esté viendo en estos momentos, a ningún momento en el que precise de técnicas de oratoria. ¿Se equivocan? Claro que se equivocan, porque hablamos en público todo el tiempo. Hablamos en público en el cole de los niños cuando tenemos que defender con otros padres pues, cuál es nuestra óptica sobre quizá algún problema que esté pasando en la clase. Hablamos en público en cualquier aspecto en el trabajo para conseguir un trabajo. Y hablamos en público en una reunión de vecinos y ahí pues mucha gente se sentirá, ¿no?, más identificada. ¿Por qué no tener claves que faciliten este momento y que tú te sientas más cómodo, más cómoda y que desde luego logres tus objetivos? ¿En qué se diferencia? Bueno, en primer lugar, el Método Bravo entiendo que hace honor a tu segundo apellido, ¿no? Pues, hombre, he tenido la suerte de que Bravo, ¿verdad?, es esa expresión de júbilo de cuando algo te gusta. He tenido mucha suerte con eso. Ya además es sinónimo de valentía y de coraje. Sí que lo es. Yo tengo ahí la suerte de haber heredado eso pues, a través de mi madre y a través de mi abuelo en su momento, claro que sí. Me encajaba, sabes que tuve la suerte de que encajando esa última letra, la O, que ahora diré si te parece lo que es, claro, todo lo demás es lo que utilizaba en las teorías discursivas cuando ayudaba, pues, en muchos casos a políticos a pulir más ciertos discursos o sobre todo en personas, pues eso, grandes directivos y directivas que en su idioma o en otro idioma, que a veces pasa eso, ¿no?, que no tenemos tanta seguridad, tenían que dar un paso adelante y contar delante de a veces audiencias de miles de personas, pues imagínate una empresa tan grande como Coca-Cola o como pueda ser IKEA, pues tener cientos, miles de personas en una convención anual y tenían que convencer con un discurso persuasivo. Son cachitos de discurso, desde la bienvenida, que por eso la B, a la O de ovación. Luego, cada una de las letras lo que hace es partir en cachitos más sencillos, digamos, el momento no solo de escribir y de preparar el discurso, sino también de ejecutarlo. Es un método, que se diferencia de otros métodos
en que, aparte de que tú prometes que es la herramienta definitiva y que es divertido, ¿por qué este y no otro? Porque un espectador que ahora mismo Claro. nos esté viendo acudirá a... En fin, no voy a decir nombres, bueno, sí voy a decirlos, Bueno, sí, el Corte claro. Inglés o la FNAC o la Casa del Libro, y verá un montón de libros, no sé si un montón, pero por lo menos 4 o 5 libros en los que los autores prometen que van a acabar con la timidez y van a promover en fin, una oratoria fácil, rápida. ¿Por qué tendrían que elegir los espectadores el método Bravo y no cualquier otro? ¿En qué se diferencia? Pues mira, yo creo que la diferencia fundamental es que, además de hacer pues lo que sería ya desde la cultura clásica, introducción, nudo y desenlace, lo que yo propongo en esa R y en esa A son técnicas más de persuasión que de propia oratoria. Es decir, si la oratoria lo que promulga, ¿no?, es, oye, haz un discurso que sea asequible no solamente para ti, sino también para las personas que te están escuchando, porque en realidad una comunicación funciona mucho más en tanto en cuanto el que lo recibe sea capaz de procesar esa información. Entonces, bueno, parte a cachitos la información, eso lo hace un poquito más sencillo que quizá otros libros, oye, interesantísimos y muy sesudos, pero que a veces no son tan cercanos para este público que yo te decía, que puede ser pues un gran profesional de empresa, pero también alguien que quiere no pasarlo mal cuando se tiene que presentar. Lo que yo creo que es la diferencia es que hay mucha técnica en esto que yo llamo la R, que R significa reconocimiento, honra a tu audiencia que esté ahí, que te esté escuchando. Hay mucha técnica de persuasión, incluso de sugestión, con la A también, si quieres luego lo partimos a cachitos, en las que se engancha una parte más emocional. Creemos a veces que hablar en público es solo dar datos, como si solamente fuera importante entregar la información. Hombre, hay veces que si solo importara eso, pues mandaríamos un correo electrónico y ya lo tendríamos. Pero ¿por qué las empresas se siguen reuniendo? ¿Porque hay convenciones o conferencias? ¿O porque tenemos la suerte, ¿no?, de ver aquí información en vivo? Pues porque la oralidad, este momento de comunicación con el otro, mirarle a los ojos o aquí intuirlos, como yo intuyo los ojos de los que nos vean, pues genera una conexión emocional que no tiene un texto escrito. Las claves con mi libro tienen que ver con eso, con esa parte emocional. ¿Cuáles, a tu juicio, personas, decías que has estado asesorando a partidos políticos, entiendo que a líderes políticos, no te voy a decir que me digas los nombres de los políticos, pero sí me gustaría que me dijeras, a mí y a los espectadores, nombres de políticos en activo que consideres que tengan una buena oratoria, que tengan una capacidad interesante de trasladar sus ideas de una manera eficaz? Bueno, yo creo que hay algunos que lo logran de una forma eficaz y eficiente. Claro que sí, y sobre todo lo que hay es trabajo. Y ya ves que eso no tendría tanto que ver con ninguna ideología política. Hay trabajo detrás, sí, totalmente. Yo reconozco que hay muchísimas veces que escucho a Albert Rivera hablar y se te cae la baba. Sabía que me ibas a decir Albert Rivera. Es que habla muy bien, bueno, habla muy bien y hay que reconocerlo, repito, esto independientemente de todo, igual que hay gente, pues también además mucho profesor dentro de partidos como Izquierda Unida, Podemos, que notas mucho profesor de universidad y notas cómo se preparan el discurso, y ya te digo, independientemente de cómo se sienta uno en función de las ideas, notas que está trabajado, y yo reconozco que eso lo disfruto mucho, cuando veo que no solamente el orador se ha trabajado, que es interesante, sino que alguien se ha preocupado porque el discurso impacte lo máximo posible en su audiencia. Este libro entiendo que llegas a escribirlo acumulando una serie de experiencias laborales. ¿Cuáles son ese tipo de experiencias? Dices que has trabajado con políticos, has trabajado también con periodistas, con gente que se ha tenido que enfrentar a grandes audiencias, empresarios, entiendo. Así es, sobre todo gente de empresa. He tenido la suerte de conocer, empecé trabajando, yo he vivido la radio pero desde otro lugar, yo producía en otra radio, veía que mucha gente que tenía, por ejemplo, en este caso, un libro que contar, pues eran muy buenos con sus ideas, pero a la hora de ejecutarlas, a la hora de ponerse, bueno, como hoy, que también a mí me da nervios estar aquí a tu lado, al lado de un gran profesional, pues no siempre tenían las herramientas para sentirse cómodos. Y me daba cuenta, yo decía, ¿cómo puede ser que alguien pues tan bien preparado para escribir un libro así, o alguien tan bien preparado para ser director de recursos humanos de una gran compañía? Estoy hablándote de súper multinacionales, que tú te las imaginas como, wow, Dios mío, si eso es un emporio. ¿Cómo puede ser que no nos hayan preparado para ese momento de tener que hablar en público?
Y fíjate la sorpresa, no siendo yo periodista, algo que os honro porque me encanta, es un mundo muy, muy bonito, como yo me lo imagino desde fuera, por lo menos. Es bonito, sí, es hermoso. Seguro es que una sí. profesión muy hermosa. Yo me imagino que sí, la verdad, pero claro, los que no son periodistas o abogados, a los que sí les presupongo pues quizá más preparación oral, ¿no? En este momento de la exposición en público, pues si tú eres un psicólogo o eres pues un técnico, un ingeniero de teleco, ¿por qué si tienes equipo a tu cargo no te han preparado para ese momento de poder darles un discurso, de conectar con ellos? Yo no sé exactamente en qué momento de la educación, los que sois papás, las mamás ahora saben que niños con muy escasa edad, de 4 años, me decía el otro día en un banco importante, muy importante en nuestro país, me decía, oye, mi niño ya lleva pues los regalos que les haya traído Papá Noel o los Reyes Magos, lo llevan en una clase además en inglés, fíjate ya en inglés, no te digo nada, que se llama Show and Tell. Entonces cuentan, oye, pues esto me lo ha traído los Reyes Magos y es el muñequito no sé qué y yo lo quería por no sé cuánto. ¿En qué momento a nosotros nos sacaban a hablar en público si solo era un horror, un sufrimiento? Yo creo que no depende tanto de que no queramos en muchas ocasiones, sino de que no nos han enseñado cómo hacerlo. Te iba a preguntar precisamente eso. Se supone que la educación en España tiene muchos problemas, tiene muchos déficits y uno de ellos es precisamente, sobre todo en comparación con la educación en otros países, principalmente anglosajones, es que no nos han preparado para escribir y comunicarnos oralmente, pero no para la comunicación oral, que parece que en otros países sí que sacan a los chavales desde bien jovencitos a desenvolverse en público y es una herramienta extraordinaria. Aquí tenemos ese déficit. Y lo premian fuera de nuestro país, sí. Pues ahora ya, yo diría que ahora no, porque Está claro, cambiando. como doy tanta clase, la verdad tengo la suerte de dar mucha formación en empresa, les pregunto. Claro, a ellos sí les puedo meter un poco el dedo en el ojo de cuándo a nosotros nos han enseñado estos. Pero ahora levantan la mano y lo que te dicen, a mis hijos sí, tienen clases de debate, equipos de debate, nosotros no nos han enseñado a argumentar, a contraargumentar. Yo creo que esto sí que está cambiando. Desde luego nosotros, o por lo menos yo, no lo he tenido. Y me han gustado las humanidades. Fíjate qué curioso, ¿no? Y qué pasión ha sido la tuya querer dedicarte al mundo del periodismo y de la comunicación, cuando en realidad lo que nos obligaban a estar en clase es pues, a responder nuestros conocimientos por escrito. Algún profe por ahí había que te hacía un examen oral. Loco, algún friki, pero que luego hemos agradecido uno de mucho. Muchos. Sí, pero ojalá hubieran no sido habitual. todos como ese friki, efectivamente. No era habitual. ¿Qué parte de un buen orador es talento y qué parte formación? ¿O qué parte es inspiración y qué parte es sudoración? Muy buena, y además, de verdad, ¿no? Un buen discurso, un discurso sesudo, se suda, ¿no? Como decimos en clase. Esa también es buena, sí. Yo creo que tener un punto de extraversión, que te guste hablar delante de una audiencia, que no te dé un corte a priori terrible, claro que es una ventaja, ¿no? Yo reconozco que siempre me ha gustado cantar, canto así para el grupo de amigos, no una cuestión para poder hacerse famosa, ¿no? Pero sí me ha gustado acercarme a la audiencia, no me ha molestado. Ahora bien, lo que sí te puedo asegurar es que lo bonito, no solamente del libro, sino de la profesión, que es mi vocación total, que es ayudar a que otras personas hablen en público, se trabaja. Se trabaja el propio orador, se trabaja cómo controlamos nuestro propio cuerpo, las inflexiones de nuestra voz y desde luego lo que se trabaja, porque aquí esta premisa sí que la tengo súper clara, es que hablar en público implica una sola cosa y es pensar bien en privado. Esto se trabaja un discurso, pues como te decía, ¿no? Para mí una de las claves que es la B, la bienvenida, si es el momento en que más tensión va a haber y es el momento en el que más te atiende la audiencia porque acaba de salir alguien nuevo pues a ese espacio, al escenario, vamos a llamar escenario, poder hablar delante de con micrófono tu equipo, o donde fuere. donde sea. ¿Cómo puede ser que el momento donde más me atienden sea lamentablemente en el que más nervioso estoy y sea donde peor lo ejecuto? Bueno, pues eso es lo que yo enseño a hacer de una forma agradable en la B de bienvenida. Vamos a romper a cachitos, como tú decías antes, ese acrónimo, ese bravo, pero antes me gustaría insistir en este porcentaje, porque a mí el talento, sea en cuanto a oratoria, sea deporte, sea escribir, sea pintar, sea lo que fuere, es algo que me parece mágico del ser humano y que en tanto que es inasible, que es intangible, me parece, como digo, casi obra de las meigas. Tú te habrás encontrado, Mónica, en muchos casos, que con un par de horas, o 3, o 4, o 5, a un hombre o una mujer le sobra y le basta, porque viene con un talento innato increíble de casa, y gente que le cuesta muchísimo más. Sí. Son mismos seres humanos, con misma formación, con misma edad,
esto es cuestión de talento también. O sea, hay un porcentaje. Desde luego, pero ¿sabes qué puede ser también? Y eso lo comparto por si hay alguien que lo está viendo ahora o lo escucha y dice, puede haber sido alguien con el mismo talento. Imaginémonos que esas dos personas de las que tú hablabas tienen las mismas cualidades, mismo talento, oye, geniales ambos, pero uno de ellos sale una vez a hablar en público y tiene un pinchazo. Este momento se queda en blanco, lo pasa fatal, empieza a sudar, se encuentra terrible. Si graba profundamente una mala experiencia, ¿Qué condiciona? Puede condicionar y puede que haya más horas de trabajo. Lo que sí me ha sucedido, salvo alguna patología que la verdad yo no lo he encontrado, ya sería campo de otro profesional, yo no soy psicóloga, pero lo que sí me ha sucedido es que con trabajo, la gente que decía no hablar bien, aunque tenía mucho miedo en un discurso en un momento determinado, incluso por haciéndolo bien en castellano, por tenerlo que hacer en otro idioma, que no se sentía pues, tan confiado, tan confiada, el trabajo se notaba y luego es muy premiado. Como es algo que a todos nos da corte, cuando otro se enfrenta y lo hace bien, no nos cuesta nada decir, ¡jo, qué bien lo has hecho! Has estado estupenda o estupendo, qué maravilla de discurso. Qué gratificante además es eso, cuando Hombre, uno claro que le sí. reconocen su trabajo. Dices, Mónica, que consigues que las personas con las que tú trabajas pierdan en su mayoría el miedo, pero consigues la siguiente, entiendo que también, porque, y eso es algo que nos ocurre a muchos profesionales de la comunicación, que no solo se pierde el miedo, sino que encuentras en la comunicación un elemento de atracción y seductor. Es decir, claro. es muy emocionante, es una mezcla entre nerviosismo, miedo, emoción y atracción, dar un discurso y ofrecer tu plática a una audiencia grande. Es el mismo matiz que antes, todo el mundo lo teme. No lo digo yo, también lo decía alguien bastante más sabio, decía Mark Twain, solo hay dos clases de oradores, los que se ponen nerviosos y los que mienten. Todo el mundo se pone nervioso hablando en público. Entonces, ¿qué cualidades les conferimos a los que hablan en público y sí que se atreven? Pues ese extra de valentía, ese extra de seducción, ¿por qué no? Ese extra de inteligencia emocional, que a lo mejor después son exactamente igual o peores que la persona que no se ha atrevido a hablar en público. Pero como exige ese paso adelante, imaginamos que hay un halo, este que tú decías, seductor, que me parece muy divertido, porque claro que sí. Yo, fíjate, un puntito más te doy a ese respecto, quizá porque también a mí me ha ayudado y lo comento abiertamente. Creo que poder hablar en público te puede ayudar incluso a tu autoestima. Aunque no te vayas a dedicar a dar conferencias por ahí y tal, a confiar más en ti, no solamente ya a la hora de hablar en público, desde luego que se va a notar el trabajo, sino incluso a la hora de ejecutar tu trabajo como informático, me lo invento. ¿Por qué no sentirte un poco más fuerte si te has atrevido en otro foro a hablar de lo que sea, quizá en un aspecto más profesional, o hablar de tus hobbies? ¿Por qué no? Vamos ahora sí a el nombre del método Bravo, que además coincide con el segundo apellido de Mónica Galán. Sirve también y opera como acrónimo. Cada una de las palabras, de las letras, por mejor decir, tiene un sentido y un significado en sí mismo. En eso consiste el método. Vamos por partes, si te parece. Vamos a hacerlo a cachitos, como tú dices. Bravo, la B. La B es la bienvenida, y esto lo decíamos antes, es el momento, todos tenemos en la cabeza, ¿verdad?, el teatro clásico, pues introducción, nudo o cuerpo lo llamaban también según, y desenlace. Pues la B es la introducción pura y dura, los primeros instantes en los que tú vas a estar de cara a la audiencia. Sucede esto que te decía. ¿Es lo más importante? ¿Es el momento más importante? Es que es el momento en el que te juegas y es el tamiz que va a marcar la diferencia, digamos. A partir de ese filtro, si les has gustado en el inicio, puede que, como nos gusta tener la razón, digan, ¿ves? Este es el que a mí me gustaba, fíjate qué bien lo está haciendo. O si al principio, precisamente porque los nervios no nos ayudan, él o ella no lo ejecutará bien, como el cerebro quiere tener razón, dice, ya decía yo que no lo iba a hacer tan bien, ¿no? ¿Qué sucede? Por una cuestión simplemente de tiempo de atención, cuando alguien sale a hablar en público hay mucha atención en el comienzo. Lamentablemente es el momento de más nervios y te pongo una tercera derivada, es lo que menos se preparan. Entonces la gente sale a hablar en público diciendo algo como claro, bueno, pues, un poco, todo lenguaje dubitativo, en vez de tener muy clara, que este ya sería un gran truco que les ofrecemos a todos los que nos vean hoy, que es tener muy bien preparada, casi en proporción 80-20, mira qué barbaridad te digo,
luego hay que perfilar por el resto del discurso, claro que tiene que ser bueno, pero esa preparación de repetirlo, pues quizás sí sea ese Pareto 80-20, repetir infinitamente de una forma impactante la bienvenida. Yo propongo muchas en el libro, pero por darte una ahora mismo a ti, por ejemplo, abrir hablando en titulares, que esto los periodistas lo hacéis muy bien, abrir diciendo esa gran frase que es sobre la que después se desarrollará el discurso. Por ejemplo, el 83% de las personas tienen miedo a hablar en público. Y ahí, bla, 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 bla. Ese sería el titular con el que yo podría salir. Claro, imagínate todo lo que yo he preparado frente al espejo o con otra persona, esa frase repetida un montón de veces. Eso es la bienvenida y la importancia es configurarla y sentirse súper cómodo con cuál es el diseño y cuál es la ejecución. Esto con respecto a la B, que ya han visto ustedes que Mónica Galán le da una importancia extraordinaria hasta el punto de dedicar, luego se matizaría, pero vamos, el 80% de las energías a ese inicio, a esa presentación. Con respecto a la segunda letra, la R. La R es reconocimiento. Cada uno de los aspectos del libro, me salgo un momentín ahora de las 5 letras, cada uno de los aspectos del libro todo el tiempo redundan en 3 vértices. Uno sería el propio discurso, es decir, escribir el discurso, la temática. Otro en sí es el acercamiento a la audiencia y otro es el trabajo como oradores y oradoras. Pero fíjate, en cuanto al reconocimiento, lo que me gustaría transmitir en estos minutitos que tengo, gracias a la oportunidad que me das, es, oye, fíjate, todos tenemos, lo que más nos falta es tiempo. Nos gustaría tener más tiempo para estar con la familia, con los amigos, con los hijos, los padres, lo que sea. Que alguien te esté escuchando tiene un coste de oportunidad grandísimo. Que las personas que nos escuchan ahora mismo estén atendiéndonos de verdad implica dejar de atender sus cosas, que son más importantes que cualquier otras para ellos, desde luego. Entonces, yo lo que propongo es que de una forma sutil, sin dar las gracias al principio y al final, que está un poquito más visto, y yo digo muchas veces eso de si eres uno más, eres uno menos, pues utilizar el momento del reconocimiento, después de esa bomba inicial que yo proponía en la B, para darle las gracias a la audiencia. A lo mejor frenar y decir de una forma sutil, antes de nada me gustaría agradecer vuestra presencia aquí o darle las gracias al equipo. Pues antes de comenzar con lo que quiero contaros, me gustaría honrar el trabajo que habéis estado haciendo hasta el momento. De alguna forma eso satisface, ¿verdad?, al que escucha, y si te das cuenta lo hacen. De tu parte, quizá. Claro, se llamaba antiguamente captatio benevolentia, pero mira, lo hacen todos los cantantes de todos los países cada vez que vienen a visitarnos, por ejemplo aquí a Madrid, ¿no? Viene U2 y lo primero que dijo el otro día en el We Think Center es buenas noches Madrid, con un español de aquellas, ¿no? Pero que ya nos ha ganado. Claro, y tú dices, pero si ya he nacido en Burgos, Dios mío, pero da igual, porque te ha saludado y esa noche tú le has visto en esa ciudad, ¿no? Entonces, la R es reconocimiento y se trata de honrar el esfuerzo de la audiencia cuando nos escucha y conseguir, por tanto, al darles las gracias, que te atiendan más. La A. La A de autoridad. Bueno, yo creo que hay que volverse una autoridad en lo que uno habla. Si yo he sido, la verdad, con suerte, capaz de escribir este libro, es porque he tenido a la vez la suerte de formarme ampliamente antes del libro. Yo creo que no me definiría, no tengo, vamos, no me atrevería en 100 vidas a decir que tengo autoridad, ¿no? Estoy hablando ahora mismo con un profesional de la comunicación, pero sí por lo menos que le he dedicado las suficientes horas como para que mi criterio pues esté algo pulido. Pero fíjate, autoridad también me refiero a la hora de hablar en público, lo que más trabajo en la A es lo que te da autoridad o te la quita, que en este caso es más el cuerpo y la voz, lo que tú bien sabes que se denomina lenguaje no verbal, o te da autoridad y parece que uno está más seguro, o imposta esa seguridad. Yo, claro, ahora estoy más nerviosa de lo que espero que se note. ¿Cómo lo hago? Pues intento moverme despacito, intento controlar el volumen de mi voz. Poco a poco, en algo que yo llamo el círculo virtuoso, que de vicioso pues ya lo hemos escuchado otras veces, voy proyectando una seguridad y la voy ganando y la voy proyectando. Te retroalimentas. Exacto, pero de una forma positiva esta vez. Sí. Y entonces en la A cuento trucos, voy a decir claves porque lo de truco en realidad no vibra mucho conmigo, aunque sé que atrae, pero claves desde el cuerpo y la voz, es decir, desde los 2 parámetros del lenguaje no verbal para acercarse con más seguridad, con más aplomo a la audiencia. Esa es la A de autoridad. Qué interesante. Yo creo que incluso la V y la O se podría prescindir y ya a uno le saldría un discurso fantástico. Pero vamos, sin embargo, a la penúltima letra, que es la V. Bueno, ¿qué nos vas a contar? ¿Queda algo por contar? Sí, hombre, queda justo la chicha. Esto es lo importante. Ya has visto que yo hablo cachitos, chicha, pero bueno, así nos entendemos todos. Mucho más comprensible. Aquí llega el momento de dar el auténtico valor, ya fuera de la broma. En la V lo que enseño es
cómo perfilar un mensaje, qué claves tiene que cumplir un mensaje para que sea eficaz, eficiente. O sea, el contenido. Aquí llevamos al contenido del Sí, discurso. lo otro quizá podría decir que la introducción es la B, la R y la A. Es el momento en el que tú te posicionas frente a la audiencia, les tratas bien, les has llamado la atención, honras su presencia, les dices que sabes de eso, que sabes, tu cuerpo te acompaña, pero ahora llega el momento de hacer la verdadera entrega del valor. El valor es dar los mensajes que tú pensabas dar, de una forma clara, convincente, atractiva. Ahí es donde cuento incluso algún truco de esa palabra que se dice tanto en inglés, que es storytelling, cómo podemos usar el poder de un relato para que haya un verdadero enganche, un impacto con la audiencia. En Valor cuento lo que es el grueso del mensaje y van a haber muchas claves de cómo perfilar esos mensajes para que sean más eficaces. Me interesa mucho porque además yo creo que los americanos, los británicos, los anglosajones en general lo hacen muy bien, contarnos una idea en base a historias que saben ustedes que al ser humano nos encantan las historias, las novelas, las telenovelas, las películas y el mensaje entra mucho mejor y de manera mucho más fácil. El storytelling es contar precisamente una historia. Así es. ¿Esto tú le das también importancia? Oh, por supuesto. Doy, de hecho, parámetros de lo que se llama ahora storytelling. Es verdad que a veces no queremos utilizar anglicismos, Yo el primero, pero ¿cómo, se ha cómo lo diríamos apoderado. en español? Bueno, el arte de contar historias es storytelling, relatos, si quieres, así, en resumen, un relato. Un relato funciona. Somos seres gregarios, hemos aprendido en grupo a través de las historias. Si te acuerdas, en el cole aprendíamos muchísimas claves de valores, incluso metidos en esos cuentos, ¿no? Que tenían después ese aprendizaje más o menos oculto, ¿verdad? A veces era muy evidente y otras con los años aprendes a entender cuentos que te contaban de pequeño. Dices aquí, Mónica, precisamente en este aspecto de los relatos, del storytelling, si deseamos adentrarnos en el fabuloso país del storytelling, lo primero que se impone es saber ubicarlo en el mapa, pero no hallarás la asombrosa tierra de las historias en un mapa actual, porque storytelling es, ante todo, el país del érase una vez, de los cuentos a los que te referías. Exacto. Tengo alma de poetisa, lo que pasa es que no he sabido yo desarrollar eso y he hecho lo que he podido en prosa, ¿no? Pero Está muy bien, está muy bien. Bueno, sí, a mí me enamoran los cuentos, me sigue fascinando. Yo no soy mamá, pero soy la orgullosa tía de 3 sobrinos maravillosos y reconozco que para mí el momento verles aprender y haberles visto leer cuentos, y yo a mí misma, que me recuerdo como una gran lectora, ahora en los tiempos de hoy me cuesta más a veces encontrar la calma mental. Pero creo que se aprende mucho a través del poder de las historias. Hoy, piénsalo, los grandes CEOs, las CEOs de nuestro país, no solamente hablan de datos, eso quizá lo hacen en otros momentos, pero cuando hablan en una convención, en una reunión con todos los empleados, también les interesa a la gente que lo escucha no solamente el propio dato, que para eso ya pues, se pasan informes maravillosos, sino saber el relato de esa persona que ha podido en situaciones cambiar la compañía o conseguir que una compañía esté en bolsa o salga de bolsa. Todos estos movimientos de las grandes corporaciones que se entienden mejor a través de un relato, no solamente de este érase una vez, sino, pues, ¿qué te digo yo? Hablar de un Telepizza hace 20 años, perdón por pronunciarlo, cualquier otra gran compañía, como es este caso, grandes compañías que todos conocemos, pues no estaban en el mismo lugar hace 10, 15 años que ahora, ¿no? O una compañía que lleve 5 años de vida y que hable de lo difícil seguramente que fueron los inicios y cómo están sobreviviendo ahora. Así que eso pasa en la V. ¿Y que la O? Entiendo que es el cierre, la despedida. La O es el cierre. Fíjate que en las letras de Bravo me encajaba todo y la O yo decía, Dios mío, ¿cómo le doy yo un fin? Claro. Pero me parece algo aspiracional soñar con la ovación, ¿no? Entonces le doy esa Ovación. vuelta de tuerca para esperar, pues hombre, en un plano deseable incluso un aplauso. Cuando uno sabe cómo cerrar, y los que lean el libro lo van a encontrar, parece que el pequeño aplauso, por lo menos mirar a la persona y agradecer que lo haya contado, es que es casi imposible no hacerlo. Hay una frase que me encanta de una charla que vi hace un tiempo, de una persona que estaba involucrada en una revolución, en una revuelta en un momento determinado, y tras los años sale en público y dice, mi mensaje es que el poder de la gente es mayor que la gente en el poder. Muchas gracias. Jo, después de una frase como esa, aunque no esté visto, ¿no? Aunque no esté bien visto aplaudir, es que no puedes evitar conmoverte. Bueno, pues doy algunas claves para que puedan Eso es un cerrar. broche de oro, es un ¿Verdad? cierre. Es que después de eso, ¿qué haces? Es como tomar un postre muy rico y una infusión muy rica y después que alguien te diga, ¿quieres unas patatas fritas? No, hombre, no. Con todo lo que hemos comido tan rico, ahora me he comido este bombón, ¿cómo voy a poner patatas fritas, por ricas que sean también? Son para otro momento.
eso es un cierre para que toda la audiencia entienda que esté terminado. Es muy importante, ¿no?, el cierre. Sí, porque fíjate, si yo tengo especial pasión por el principio y me pillabas ahí muy bien, es verdad que lo que se ha medido, porque ahora la ciencia también nos ayuda a refrendar los estudios de oratoria antigua, la ciencia lo que nos demuestra es que hay mucha tensión en el principio y mucha tensión en el final. Y justo lo que no se prepara la gente, porque claro, la gente preparamos el medio, que es donde dices, jo, aquí es donde voy a dar mi gran mensaje. No preparamos el inicio y encima estamos más nerviosos, y no preparamos el final porque ya lo que queremos es marcharnos, que se termine. Y el final lo recuerda la audiencia de una forma natural, porque es el último contacto que hayan tenido contigo en esa ocasión. Hay que mimarlo de una forma especial y, ¿por qué no?, buscar una ovación. Y das claves para eso, entiendo. Todas, las ideas... todas, hasta truquitos, algunos con más peso cuando el discurso tiene pues una importancia relevante, y otros que en el típico discurso o cada vez que te tienes que despedir, imagínate, ¿no?, que tuviéramos una interacción, una negociación, que siempre puedas dejar una nota alta y resonante para que te recuerden como, wow, esta persona qué peso tiene, qué gusto hablar con ella. Claro, no leen, ha hecho una ovación muy buena, lo que entienden es, ¿me ha gustado o no me ha gustado? Bueno, pues yo creo que es un libro muy interesante, desde luego, a juzgar por lo que nos ha contado aquí en directo durante estos 30 minutos Mónica Galán, es un libro que yo me compraría y que no lo voy a hacer porque me lo acaban de regalar, pero yo les considero que ustedes, si tienen el más mínimo interés no hace falta que sean ustedes periodistas, ni políticos, ni nada por el estilo, sino es cierto que en casi todos los trabajos, excepto el trabajo que tenga usted la desgracia de estar frente a una máquina en solitario durante las 8 horas laborales, en ese caso va a ser difícil, pero incluso en la vida extralaboral, en la vida personal y familiar, ser capaz de transmitir las ideas de uno de una manera inteligible, correcta, pausada, aporta mucho y hace ese reconocimiento del que tú hablabas, Mónica, es muy satisfactorio y desgraciadamente yo no creo que estemos en un país con un idioma tan rico, tan extraordinario, tan fabuloso. No es España, precisamente, de todos los países de habla hispana, el país, este es mi punto de vista, no sé si lo compartirás, Mónica, no es nuestro país un lugar en el que la gente sea capaz de hacer grandes discursos, ni siquiera de comunicarse de una manera particularmente brillante. Uno escucha a colombianos, argentinos, yo tengo amigos argentinos, y la riqueza léxica, la manera de estructurar las palabras y las frases es mucho más rica que la nuestra. Sí, y eso estoy nos obnubila y nos atrae. Es posible que sea una persona, en fin, no más brillante que nosotros, pero solo por su capacidad de oratoria, yo creo que es tan atractivo, tan seductor escuchar a una persona que habla bien. Genera ese efecto que se llama halo. Y bueno, yo sí te traigo algo esperanzador, algo está cambiando. Yo hoy aquí en primicia, este espacio que has abierto y que has compartido conmigo, pues estoy en quinta edición, un libro sobre cómo hablar en público. Quinta edición, una editorial, el sello Alienta, dentro de Planeta, de una persona relativamente desconocida, porque soy una profe sobre todo. Pues eso yo creo, o al menos intento o espero... Estás poniendo tu granito de arena. Ya no solo eso, que lo hago con mucha ilusión y con vocación, pero creo que está cambiando. O sea, que si lo compran no es para hacerme ningún favor, desde luego, si no me conocen, sino porque ellos, ellas, tienen la necesidad. ¿Dices que es la quinta edición? Quinta edición. Yo te he traído de regalo la cuarta, porque acaba de salir esta misma mañana. Así que pues estoy antes del año celebrando una quinta edición. Enhorabuena, Mónica, porque sabes gracias. perfectamente que en la industria editorial de nuestro país y de Europa y el mundo en general, esto no es nada habitual. No lo es. Algo has tenido que hacer bien. Me siento afortunada, de verdad, gracias. Gracias de corazón. Método Bravo, ya saben ustedes, editorial Alienta, muy interesante. Yo, desde luego, me quedo con esto y te prometo que lo voy a leer. Gracias.